¿Qué tal? Buenos días. Un poco más tarde de lo habitual. Gracias a todos y a todas, como siempre, por su presencia. En la habitual rueda de prensa tras el Consejo Ordinario de la Junta de Extremadura paso a detallarles los asuntos más importantes que ha aprobado hoy el Ejecutivo Autonómico, y el primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento, el acompañamiento de las nuevas iniciativas empresariales de nuestra comunidad autónoma. Fíjense, más de 5.260 personas pasaron el año pasado, en el año 2017, por los puntos de acompañamiento empresarial, la conocida como red PAE. ¿Para qué? Pues para facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio de una actividad, su desarrollo, el registro de marca, el asesoramiento sobre la documentación necesaria, sobre las subvenciones a las que se pueden acoger. Por eso hoy el Consejo de Gobierno acuerda la suscripción de un convenio entre la Consejería de Economía e Infraestructuras y Avante para la dotación presupuestaria necesaria que permita el mantenimiento de esta tarea que realizan los puntos de acompañamiento empresarial. Y lo hacemos, aprobamos un convenio de duración año 2018-año 2020 con un presupuesto de 3.660.000 euros dividido en 3 anualidades a razón de 1,22 por anualidad. Del acuerdo que hoy suscribimos con Avante para el mantenimiento de la red de puntos de acompañamiento empresarial, podemos destacar 3 objetivos fundamentales, como así recoge el convenio. El primero de ellos tiene que ver con todo lo que les decía al inicio de mi intervención, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento a aquel ciudadano que se acerca a un punto de activación empresarial, a un punto de acompañamiento empresarial para la creación de empresa, el registro de la marca, para la puesta, el paso 1 de la actividad empresarial. El segundo de ellos, y es una novedad que contempla este convenio, que no lo contemplaba el anterior. Saben que la red de puntos de acompañamiento empresarial nos la encontramos cuando vinimos a la Junta de Extremadura. Desde entonces dijimos que era una buena iniciativa, que funcionaba bien y que, por tanto, este Gobierno mantenía y este Gobierno impulsaría y fortalecería en el conjunto de sus decisiones. El segundo objetivo es una novedad, y es este nuevo convenio con Avante contempla la puesta en marcha de un plan de seguimiento y acompañamiento a autónomos y a pymes. Este plan de seguimiento y acompañamiento forma parte del acuerdo político presupuestario que el Grupo Socialista y que la Junta de Extremadura acordó con Podemos para poder sacar adelante los presupuestos del año 2018. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque vemos que muchas de estas empresas que se inician a los 2 o 3 años de vida cierran. No tienen una continuidad y no se mantiene, por tanto, ese empleo. Entonces, ante la realidad no hay que dar la espalda, sino intentar poner medidas encima de la mesa que vengan a solucionar el problema. De ahí el ímpetu que el Grupo Parlamentario Podemos puso en esta cuestión y que el Gobierno ha acogido y que hoy traduce en una realidad formando parte del convenio con Avante. Y el tercer gran objetivo que recoge este convenio tiene que ver con todo lo que es el fomento del emprendimiento en la región. Es decir, el convenio recoge la necesidad de la celebración de foros y encuentros empresariales que tengan por objetivo pues, fomentar todo lo que tiene que ver con las nuevas empresas en Extremadura y la nueva creación de las mismas. Saben que en la actualidad hay 6 puntos de acompañamiento empresarial en la región, que en el año 2016 este Gobierno puso en marcha otra modalidad de puntos de acompañamiento empresarial, que los denominamos móviles y que tenían por objeto llegar a aquellas partes del territorio, especialmente las zonas rurales, donde había cierta lejanía respecto de los puntos de acompañamiento empresarial físicos que ya existían. Y los datos nos dicen que ha funcionado bien y que fue una buena idea reforzar esto que ya nos encontramos cuando se inició esta legislatura y que, por tanto, estaba bien hecha en la legislatura anterior, y así nos gusta también reconocerlo. Los datos de los que disponemos de cómo han funcionado esta red de puntos de acompañamiento empresarial en el año 2017, por si les sirve para ampliar las informaciones que ustedes recojan de esta rueda de prensa, son 5.267, han sido las personas, los usuarios, 5.267 que se han acercado a los diferentes puntos de acompañamiento empresarial de la región. Los servicios más demandados de todas esas personas que se han acercado a buscar, a utilizar esta herramienta a disposición de quien quiere crear una empresa en este orden son: la primera de ellas, más de 4.071 consultas sobre el seguimiento y tramitación de las subvenciones, de las distintas subvenciones a las que se pueden acoger.
Más de 3.400 asesoramientos generales que tienen que ver con lo que yo les decía antes, el paso 1 de la puesta en marcha de la empresa, y, en tercer lugar, lo que significa o lo que se necesita para la construcción del plan de empresa. Esas han sido las 3 cuestiones más demandadas en esos más de 5.200 usuarios que han pasado por los diferentes puntos de acompañamiento empresarial. Respecto a los datos de los puntos de acompañamiento empresarial móviles, decirles que hemos llegado con ellos a 134 localidades, por tanto, fue una buena idea que ha venido a reforzar la medida que tomó la Junta de Extremadura en el año 2016 de poner en marcha los puntos de acompañamiento empresarial móviles. Desde la Consejería de Sanidad nos traen hoy 3 asuntos que han tenido el acuerdo y el visto bueno del Consejo de Gobierno. El primero de ellos tiene que ver con el futuro Hospital Don Benito Villanueva. Recordarán ustedes que el pasado 17 de octubre este mismo Consejo de Gobierno autorizó al Servicio Extremeño de Salud la contratación de la redacción del proyecto de ejecución del nuevo Hospital Don Benito Villanueva. El contrato además incluía el estudio de seguridad y salud, la dirección de las obras, la dirección y ejecución de las instalaciones, telecomunicaciones, helipuerto y urbanización. De esta manera, con ese paso que formalizamos en el Consejo de Gobierno de octubre de 2017, volvíamos al sitio originario del que nunca tuvo que irse este proyecto de futuro hospital. Es decir, el PIR que se derogó por un capricho político en la pasada legislatura, los tribunales han dicho que no era correcto. Y este Gobierno, por tanto, una vez conocida esta sentencia, ha tenido que volver a sacar la redacción de ese nuevo proyecto, porque 10 años después el proyecto originario no valía porque había habido cambios legislativos que no nos permitían seguir adelante con ese proyecto. Hoy damos un paso más, después de esa decisión de la licitación el pasado 17 de octubre de la nueva redacción del nuevo proyecto que nos exigía la ley, y damos un paso más aprobando un decreto por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos con una dotación presupuestaria de 453.000 euros. En definitiva, aprobamos hoy el paso administrativo que nos permite disponer de los terrenos en el menor plazo de tiempo posible para que vaya siendo poquito a poco, decisión política tras decisión, una realidad el futuro Hospital Don Benito Villanueva. Porque este Gobierno y este presidente gestiona a golpe de realidad y no a golpe de falso titular político, que era lo que ocurría en muchos aspectos que tienen que ver con la gestión sanitaria de la legislatura pasada. Por tanto, ese nuevo paso, como los muchos que venimos dando también para la futura puesta en marcha y apertura del Hospital Universitario de Cáceres y, en definitiva, gobernar a golpe de realidad, a golpe de Diario Oficial de Extremadura, de presupuestos generales de la comunidad autónoma y de decisiones del Consejo de Gobierno. Muy lejos de lo que ocurría en la anterior legislatura para quienes ahora parecen tan preocupados por la gestión sanitaria de esta comunidad autónoma. El segundo asunto, perteneciente también a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, tiene que ver con el esfuerzo, el mantenimiento y casi la obligación que tiene esta Administración por mantener las plazas de dependientes en nuestra comunidad autónoma. Aprobamos hoy la subvención de concesión directa a 31 municipios distintos de la región para el mantenimiento de 422 plazas de mayores dependientes que viven o en centros residenciales o asisten a los centros de día. Estas 422 plazas que hoy aprobamos se vienen a sumar a las que el pasado 3 de abril aprobamos, que fueron 335 plazas. Un esfuerzo extraordinario que estamos haciendo, aportando más del 77% esta Administración de la comunidad autónoma para el mantenimiento y para asegurar a las personas que tienen un derecho, que es el de no valerse por sí mismos y que el Estado y los poderes públicos les atiendan para tener una vida digna y una calidad de vida. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario y el de hoy, de 422 plazas en 31 localidades diferentes, se llama 12.762.600 euros de fondo comunidad autónoma. El tercer asunto de la Consejería de Sanidad y Política Social tiene que ver también con el mantenimiento de otro servicio fundamental, que es el que constituye los servicios sociales de base de nuestra comunidad autónoma. Autorizamos hoy la suscripción del convenio con la Mancomunidad del Valle de Ambroz y viene a sumarse a los muchos convenios que a lo largo de los últimos consejos de Gobierno venimos aprobando hasta que lleguemos a los 77 municipios
que tienen ya una seguridad, a diferencia de la legislatura anterior, del mantenimiento de su servicio social de base y, por tanto, de esa atención al ciudadano y también del mantenimiento de los puestos de trabajo de esos trabajadores profesionales que, por cierto, este Gobierno también ha incrementado en los últimos 3 años. Llegaremos, por tanto, a 77 municipios con una dotación presupuestaria de 9.700.247 euros. El que hoy aprobamos, el que hoy autorizamos de la Mancomunidad del Valle de Ambrós, tiene una dotación presupuestaria de 98.455 euros. Ya solo nos faltan 6 convenios para llegar a esos 77 que suman un total de esos 9.700.000 euros que vendrán en los sucesivos consejos de Gobierno. Y, en último lugar, continuamos también con todo el trámite administrativo que requiere el arreglo de una carretera para dotarle de una mayor seguridad vial. Se trata de la EX 209, que une Badajoz y Mérida en su paso por Montijo, la carretera de Montijo. En los 2 consejos de Gobierno anteriores hemos aprobado sendos decretos para declarar la urgente ocupación de los terrenos. Hoy viene un tercer decreto que termina con toda la urgente ocupación de los terrenos necesarios para abordar la mejora de una carretera que va a consistir fundamentalmente en la construcción de 3 glorietas y que tiene una dotación presupuestaria de más de 2,5 millones de euros que van a ver mejorada la seguridad vial de la carretera EX 209 de nuestra comunidad autónoma. Y con este decreto que tiene que ver con la seguridad vial termino mi exposición sobre los asuntos más destacados aprobados hoy que formaban parte del orden del día y a partir de este momento, como siempre, atiendo sus preguntas. Hola, buenos días. El PP ha pedido explicaciones por lo ocurrido en un centro ocupacional de Cáceres, donde una persona con discapacidad ha sufrido abusos por parte del conserje de este centro, también con discapacidad. Y el PP pregunta por qué la Junta ha llegado a un acuerdo para rebajar la pena que pide el fiscal y si el Ejecutivo extremeño era conocedor de lo ocurrido y qué medidas adoptó entonces. La portavoz del Ejecutivo extremeño no va a hacer ninguna declaración en esta mañana sobre un asunto que solamente por la lectura de los titulares de prensa que hemos podido es un asunto difícil, delicado y que se trata de las personas. Lo que sí estaría bien, con todo el respeto hacia su pregunta, que entiendo además que me la tenga que hacer en esta mañana, es que alguien con autoridad en el Partido Popular de Extremadura, que no es cualquier partido, tiene una importante representación institucional, gobierna ciudades muy importantes de esta región y también han sido gobierno de esta comunidad autónoma, alguien con autoridad en el Partido Popular revisara las ruedas de prensa de algunos de sus diputados. Esa es mi opinión, pero de la pregunta que usted me hace sobre esta cuestión no vamos a decir nada en esta mañana, respetando, por supuesto, que me la formule. 2 preguntas. La primera, si el presidente de la Junta tiene en agenda reunirse con Rajoy como hoy hace Aragón y Andalucía. Sí. Y la segunda, sobre la polémica ayer en torno a unas afirmaciones en el plan de listas de espera de Extremadura acerca de periodos de reflexión para los pacientes y la petición tanto de Podemos como del Partido Popular de dimisión del consejero de Sanidad. La primera pregunta que me hacía sobre la agenda del presidente, el presidente mantuvo el 13 de febrero, si no me distraigo en la fecha, una reunión con el ministro Montoro, que además creo que ya se lo comenté yo aquí en otra rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Una reunión con el ministro Montoro con la fórmula de reunión de Fernández Vara cuando de las cosas de comer se trata, sin ponerle a la agenda pública, yendo con los papeles metidos en la carpeta y mostrando las preocupaciones que esta comunidad autónoma tiene respecto de la reforma del sistema de financiación que nos permita que cuando hablamos de las cosas de comer estemos leyendo sanidad en Extremadura, dependencia en Extremadura, falta de financiación para dependencia, servicios sociales, dispersión de la población, en definitiva, todas las necesidades que tenemos el conjunto de las administraciones. Por tanto, está bien y es legítimo y me parece estupendo que haya diferentes presidentes de gobierno de comunidades autónomas, presidentas, no importa qué partido, si son del mío o son de otro, que se reúnan con el presidente del Gobierno para abordar esta cuestión. Pero la posición de Extremadura es que nosotros hicimos nuestros deberes al inicio de la legislatura,
establecimos una comisión de expertos sobre el asunto, estudiamos el asunto e hicimos partícipes del mismo a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura. Nombramos a un experto que luego tuvimos que sustituir por problemas de salud con una experta que mandamos para fijar una posición independiente y profesional al grupo de expertos a nivel nacional. Participamos también de ese documento a los grupos con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura y culminamos nuestro trabajo estableciendo, iniciando, desarrollando un debate monográfico en la Asamblea de Extremadura para que en el documento quedara recogida la voz única de esta comunidad autónoma. Por tanto, lo único que queda es que el Gobierno de España, independientemente de cuántas reuniones bilaterales establezca, sea capaz de sentar al conjunto de las comunidades autónomas en el foro que el Gobierno de España decida para abordar una cuestión que se trata de las cosas de comer. Se trata de la sanidad de los ciudadanos, de la educación de los ciudadanos y del mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Y luego cada día estaremos en la pelea partidista que cada uno tenemos, pero la realidad es que llevamos ya cuántos años con la actual regulación del sistema de financiación autonómico caducada, vencida, para que todo el mundo nos entienda, y es el Gobierno de España quien tiene la sartén por el mango de coger al resto de representantes y gobernantes autonómicos y sentarnos en una mesa para decir cómo queremos que sea el sistema de financiación de nuestro país. Esté un Gobierno ahora o esté otro mañana. Es una necesidad y, por tanto, a mí la fórmula del presidente Fernández Vara me parece que ha sido muy correcta por la participación que ha tenido con el conjunto de las fuerzas políticas de la región, por la manera sosegada con la de que este tema siempre se ha hablado aquí y ahora lo único que estamos con lealtad institucional es esperando que el Gobierno de España sea capaz de convocarnos y abordar una cuestión que no puede seguir aparcada en un cajón de la Moncloa. Discúlpeme, porque le hice la respuesta demasiado larga probablemente y las otras dos cuestiones que me planteaba era que hay varios grupos de la oposición, si no todos, que han pedido la dimisión del consejero Vergeles. Cada uno marca la estrategia que quiere cuando está en la oposición. Nosotros estuvimos en la oposición y no recuerdo si pedimos dimisiones o no, eso está en la estrategia de cada uno. Al margen de eso, lo que nosotros sí estamos haciendo es gestionar la sanidad de esta comunidad autónoma. No solo estamos arreglando la financiación de la sanidad en Extremadura, que tenía muchos agujeros cuando llegamos al Gobierno, y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario que se puede comprobar en los 3 proyectos de presupuestos generales de esta comunidad autónoma que el Gobierno socialista ha aprobado, para que la sanidad en Extremadura sea cada vez mejor. Y además, cuando llegamos a la Junta de Extremadura, resulta que nos encontramos a 90.000 ciudadanos que el Partido Popular los tenía en el limbo porque no estaban en ninguna lista de espera. Por tanto, hay gente que no está legitimada para reclamar a este Gobierno nada. Y quienes quieran, por una frase descontextualizada de un documento, poner a los pies de los caballos la gestión sanitaria que el consejero Vergeles está haciendo, aquí está su Gobierno que defiende la gestión de la sanidad que el consejero Vergeles está haciendo y el esfuerzo compartido de esta Administración, de la Junta de Extremadura y de todos los responsables y profesionales del Servicio Extremeño de Salud, a los que algunos con sus declaraciones también están faltando a su profesionalidad y a su esfuerzo, que es un esfuerzo compartido no solo de los dirigentes políticos, también de los directores de hospitales, de los directores de áreas y de todos los que se esfuerzan cada día porque el Servicio Extremeño de Salud funcione y sea una garantía, puesto que es un derecho de los ciudadanos que pagan con sus impuestos. Parece que algunos quieren arrancar ya la campaña electoral y estaría bien que los grados los midieran, porque falta mucho. Y con el permiso de todos ellos, nosotros vamos a seguir gestionando la Junta de Extremadura hasta que los ciudadanos vuelvan a decidir quién tiene que estar en la toma de decisiones. No sé si me quedaba alguna o he contestado todas las que me hiciste. Perfecto. Me gustaría preguntarle también si nos podría hacer una valoración sobre el programa de becas Erasmus Plus y también cuál va a ser la posición de la Junta ante la ocupación de casas ilegales en el casco antiguo de Badajoz, que son propiedad de la Junta. Gracias. Perdóneme, la que me decía del casco antiguo de Badajoz, ¿me la puede repetir? La Junta de Extremadura ha anunciado que va a denunciar la ocupación ilegal de propiedades de la Junta en el casco antiguo de Badajoz. ¿Cuál va a ser la posición de la Junta al respecto?
Pero no le he entendido, discúlpeme. ¿Quién va a hacer la denuncia? Entiendo que la Junta. ¿Una denuncia sobre qué? No conozco esa información. Ocupación de casas de su propiedad, de propiedad de la Junta, en el casco antiguo de Badajoz. No conozco esa información, por tanto no puedo responderle, pero hablamos con los responsables de vivienda para firmarle si vamos a denunciar o no y qué procedimiento se da en ese caso. Con unas viviendas que forman parte del parque público de la Junta, es lo que me está diciendo. No conozco la información, no puedo responderle. ¿Cuál es la pregunta sobre el Erasmus Plus? No conozco la cuantía, perdóneme, no conozco la cuantía que le vamos a destinar a los Erasmus Plus, pero lo miramos. Siento no poderle responder ninguna de sus dos preguntas. Después de la rueda de prensa le facilitamos toda la información, como siempre hacemos cuando no tengo la respuesta de todo lo que ustedes me preguntan, lamentablemente. Hola. Buenos días. Buenas. Yo quería preguntarle cómo van las negociaciones con Union Bus. Al parecer han estado reunidos esta mañana con ellos. Dicen que tienen una deuda de $500.000 de euros. Hace unas semanas también Leda denunciaba una deuda que tiene con la Junta. Yo no sé qué está pasando con las empresas de transporte por carretera que mantienen un servicio de obligado cumplimiento, que es el trasladar a ciudadanos que viven cerca de los núcleos importantes a las ciudades. No sé cómo ve la Junta este tema. Bueno, pues la Junta no solo lo ve, sino que estamos preocupados y además implicados en la resolución de estos problemas que están teniendo diferentes empresas del transporte de la región, con las que mantenemos un contacto permanente. Usted decía que en esta mañana ha tenido lugar una reunión por parte de los responsables de transporte del Gobierno con los representantes de Union Bus, y lo que estamos haciendo, igual que hace 2 o 3 semanas con Leda, es intentar solucionar los problemas. Y cuando se habla de la reclamación de deuda, lo que estamos hablando es de que hay cuestiones administrativas que, si no se hacen, la Administración no puede pagar. Por tanto, cuando se tiene que liquidar una USP, tarda, tiene un trámite administrativo, pero si no se hace esa liquidación no se puede abonar la cuantía resultante de la obligación de servicio público. Conscientes que las obligaciones de servicio público tienen una limitación y, por tanto, una caducidad, no son una panacea. Vienen a ser una herramienta que te permite mantener un servicio que a todas luces, por lo que leemos y nos dicen, en muchas rutas es deficitario, pero somos conscientes de que eso no arregla el problema a la larga. Por eso estamos desde la Junta de Extremadura tratando de ser capaces de establecer un nuevo mapa que nos permita tener asegurado el transporte de viajeros por carretera en nuestra comunidad autónoma, y que sea un mapa que dé viabilidad a las empresas y que dé seguridad de este servicio a los ciudadanos. Y estamos trabajando con informes, con estudios, con los profesionales que tiene la Administración, con la gente del propio sector, para encontrar una solución que sea viable y, sobre todo, que sea duradera. Respecto de las liquidaciones y lo que falta por pagar o no, siguen sus trámites administrativos, y los trámites administrativos se hacen en la Administración con los órganos informantes, con las intervenciones, es decir, cómo funciona una Administración. Es verdad que muchas veces es muy lenta, pero es la manera obligada que tenemos de hacerla. Por tanto, estamos trabajando, y como ocurrió con Leda, lo lógico en este caso es hablar con los interlocutores y hablar con los afectados y estar siempre al servicio de encontrar las soluciones, que es la actitud con la que este Gobierno está tratando los problemas que tiene el sector del transporte en estos momentos. Muchas gracias.